Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Mientras hoy viajamos en automóvil por carreteras, a menudo vemos señales de advertencia como cuidado, curva peligrosa. Si somos sabios, prestamos atención y nos movemos con precaución. Una linterna roja sirve como advertencia de peligro. El apóstol Juan colgó la señal de peligro cuando dijo: el que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo, segunda de Juan 9. Si se hubiera prestado atención a esta señal de peligro, a medida que han pasado los años desde que se estableció la Iglesia de Cristo, no hubiera habido apostasía en la Iglesia. Desafortunadamente, esta advertencia no ha sido atendida. De ahí la división que existe en el mundo religioso actual. El curso de la caída que resultó en la iglesia apóstata se caracterizó por dos fases, ambas derivadas de la misma causa básica: la falta de voluntad para permanecer en la doctrina de Cristo. La primera fase tenía que ver con la organización de la iglesia. La segunda fase estaba en el ámbito de la doctrina. En ambos casos, los primeros miembros de la iglesia estaban tratando de mejorar el plan de Dios. No estaban satisfechos con las cosas escritas y fallaron en hablar donde habla la Biblia y guardar silencio donde la Biblia calla. De ahí surgió la falsa doctrina del purgatorio, en la que sus creyentes tienen la esperanza de que Dios les va a dar una segunda oportunidad de salvación aún después de muertos. Es por eso que vamos a estudiar el tema del purgatorio. Si la muerte te llevara hoy, ¿estás preparado para comparecer ante el tribunal de Cristo? Sabemos que 1. La muerte es un paso del que nadie escapa. 2. La muerte es un paso breve. 3. La muerte es un paso inevitable. 4. La muerte es un paso de despedida. 5. La muerte es un paso solemne. 6. La muerte es un paso en el que se sella nuestro destino. Estas son las pisadas de la muerte. Si la muerte te llevara hoy, ¿estás preparado para comparecer ante el tribunal de Cristo? El Señor Jesús está llamando. Quien al campo a trabajar irá, quien irá buscando a los perdidos, quien la senda les enseñará. Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. ¿Sigue usted creyendo que hay purgatorio y que supuestamente lo rescatará de no ir al infierno? Mientras usted viva, usted puede buscar a Dios. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Juan 9:4 dice: dijo Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Deuteronomio 30:15 al 19 dice que de usted depende, tiene delante de usted el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoja lo que quiera y determinará
¿dónde va a pasar la eternidad? Después de muerto, no hay una segunda oportunidad para la salvación eterna. Porque si no se prepara obedeciendo el Evangelio, después de muerto, usted podrá tener muchas flores, usted podrá recibir muchas misas, y usted tendrá muchos rosarios, y habrá muchas imploraciones a los santos y a los ángeles del cielo, y a todo el ejército del cielo, pero de nada le va a servir. Usted escogió aquí, después de muerto, ya nada se puede hacer. Así que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te llama, y hoy es el día en que tú puedes determinar dónde pasar la eternidad. No vacile, no claudique, piénselo, decida y determine escoger el bien y la vida. El Señor Jesús está llamando, y en el campo a trabajar irá. ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame. Nuestro Señor Jesucristo dijo cuando andaba por el mar de Galilea: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, apelando a la voluntad de cada hombre. Jesús no fuerza, no obliga, no empuja, simplemente llama. Jesús nos dice: si tú quieres, venid a mí, yo encantado te aceptaré, te recibiré. Y tal como dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Juan 6:37 se nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y también dijo Cristo en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra vez apelando a la voluntad del individuo. ¿Podrá Cristo abrir la puerta de cada corazón? Claro que puede, porque para Cristo no hay nada imposible. Pero en este caso simplemente llama para que, si el hombre quiere, le abra voluntariamente su corazón. Y si le abre voluntariamente, Cristo está dispuesto a entrar, a vivir y cenar o tener comunión con Él. Cristo está a la puerta de los hombres. Si alguno abre la puerta de su corazón, oirá la voz del Señor que dice: arrepiéntete y toma la decisión de que tu alma se salve y pase la eternidad en las moradas celestiales. Abandona la falsa doctrina de creer que después de muerto habrá una segunda oportunidad de salvación, como la falsa doctrina del purgatorio. ¿Hay segundas oportunidades de salvación después de la muerte? La respuesta: ni le busque, porque no hay. El Señor Jesús está llamando, y en el campo a trabajar irá. ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, 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 y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí, envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, 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 y heme aquí responde. Punto 1 romano. Objetivo del estudio: ¿hay segundas oportunidades de salvación después de la muerte? Ni le busque, porque no hay.
El purgatorio no existe ni jamás se menciona en las Escrituras. De todas las falsas doctrinas originadas por hombres, demonios o ángeles caídos, ninguna ha demostrado ser más lucrativa financieramente para sus creadores que la doctrina católica del purgatorio. Según el catolicismo, los pecados, según lo grave que sean, pueden ser pecados mortales o pecados veniales. Veamos qué es un pecado mortal según el catolicismo. Para que un pecado sea mortal, debe cumplir con 3 condiciones. La 1, que el pecado sea grave o sea grande. La 2, que el pecador sepa que eso que va a hacer o cometer es pecado. Y la 3, que a pesar de saber que eso es pecado, decida hacerlo. Ahora veamos la definición de pecado venial según los católicos. Pecado venial es hacer un pecado pequeño, una falla leve contra la ley de Dios. ¿En qué se basan los católicos para afirmar que es válida la doctrina del purgatorio? Se basan en un libro apócrifo que es Macabeos, y en segunda de Macabeos, capítulo 12, 40 al 46, dice que mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Sin embargo, para el Señor no hay acepción de personas. Es decir, que todos los pecados son iguales para Dios. No hay pecado grande ni pecado chico. Pecado es pecado. Dice Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. O sea que Dios no reconoce las distinciones de clases hechas por los hombres, por lo que para Dios no hay distinción de pecados, ni personas que tengan pecado mortal o personas que tengan pecado venial. Pecado es pecado para Dios. En esta diapositiva vemos la gráfica del purgatorio, representada por 3 partes: la vida terrenal, el cielo, el infierno. En esta diapositiva veamos gráficamente cómo se puede explicar el purgatorio. Tenemos 4 componentes: la vida terrenal, el cielo, el infierno y un punto intermedio que ellos llaman purgatorio. Puesto que el catolicismo reconoce 2 tipos de pecados, el pecado venial y el pecado mortal. Las almas que tienen pecados mortales van directamente al infierno. Las almas ya purificadas antes de morir van directamente al cielo. Sin embargo, las almas que necesitan purificación, que mientras estuvieron vivos, tuvieron pecados veniales, van al purgatorio. Y después de que se ofrecen misas y oraciones por esas almas que están en el purgatorio, las rescatan, puesto que según ellos ya son almas purificadas, y entonces esas almas ya pueden ir al cielo. Punto 2 romano. La doctrina se deberá probar por toda persona que esté interesada en vivir por la verdad de Dios. El apóstol Juan expone la actitud del cristiano hacia las doctrinas de los hombres cuando exhorta a los cristianos a probar los espíritus, ya sean de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 1 de Juan 4:1 leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 2 de Juan 1:10 al 11 leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En el día del juicio vamos a tener suficientes pecados propios para responder ante el tribunal de Cristo,
sin tener que responder por los de alguien más, como lo hace la falsa doctrina del purgatorio. El miembro de la Iglesia de Cristo no puede coquetear con el error, ni fraternizar con aquellos denominacionales que defienden el error. Se debe defender definitivamente la verdad y librar una guerra agresiva contra todos aquellos que no hacen la verdad. En 2 de Corintios 5:10 el apóstol Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo que nadie tiene que responder en el día del juicio por los pecados de alguien más, como lo hace creer la falsa doctrina del purgatorio. Eso es lo que dice la Biblia. Probad toda doctrina. Continúo en el punto número 2, romano. La doctrina se deberá probar por toda persona que esté interesada en vivir por la verdad de Dios. Para conocer la verdad, debemos estar dispuestos a probar lo que se nos ofrece como verdad para determinar si de hecho es la verdad de Dios. 1. La Biblia nos enseña a probar todas las cosas para que podamos aferrarnos a lo que es bueno y abstenernos de toda forma de maldad. En 1 de Tesalonicenses 5:21 al 22 leemos: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Número 2. Debemos orar para que abundemos en el conocimiento y discernimiento para poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. En Filipenses 1:9 al 10 leemos: y esto pido en oración, para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Número 3. Todo predicador maestro debe estar dispuesto a que su enseñanza sea examinada por su precisión. En 1 de Timoteo 4:16 leemos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que lo que dice la Biblia es: probad toda doctrina. Punto 3, romano. El hombre siempre tiene mucho interés en saber lo que pasará después de la muerte. Hay muchas falsas doctrinas al respecto, como la doctrina católica del purgatorio. El purgatorio es un lugar donde algunos pecados supuestamente son expiados o purificados por medio del sufrimiento antes de ir al cielo. La doctrina del purgatorio cree que existe una esperanza de una segunda oportunidad de salvarse después de morir. No quieren aceptar la realidad del castigo eterno de los no arrepentidos. Sin embargo, esta esperanza es completamente vana, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la muerte sella el destino del hombre. En el año 593, la doctrina no bíblica del purgatorio alzó su fea cabeza. Esta doctrina sostiene que aquellos que murieron sin preparación y sin esperanza pueden ser liberados de las agonías de tormento en la que se están retorciendo mediante el pago al sacerdote de una cantidad suficiente de dinero. Esto se hizo popular porque proporcionó muchos ingresos para construir catedrales. Esta doctrina del purgatorio contradice todas las doctrinas de los eventos finales en que los apóstoles del Nuevo Testamento nos alertan para que estemos preparados para el día de la muerte.
y que mientras estemos vivos hayamos escogido el bien y la vida para que tengamos la esperanza de ir al cielo, pero no directamente, como lo está demostrando esta doctrina falsa del purgatorio, porque para ellos no existe el Hades, para ellos los espíritus de los muertos van directamente al cielo o al infierno, según lo hemos explicado en el gráfico del purgatorio en diapositiva anterior. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos. Punto número 4, romano. El desarrollo de la apostasía. En los tiempos apostólicos había falsos maestros como los hay hoy. Los escritores del Nuevo Testamento profetizaron una desviación de la doctrina de Dios. Pablo dijo en Hechos 20:28 al 30, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A la muerte del último de los apóstoles se acentuó la apostasía, empezando con el gobierno de las iglesias locales, en donde ya no se respetó el patrón de organización bíblico de gobierno humano que autorizó el apóstol Pablo. Siguieron las apostasías, y ya en el año 120 después de Cristo encontramos que se hace referencia a la doctrina del agua bendita. En el año 157 después de Cristo llegó la primera mención de penitencia o la imposición de castigos corporales por la expiación de la culpa. Luego, alrededor del año 394 después de Cristo, surgió la doctrina de la observancia de la misa con todo su extraño ritualismo místico. La doctrina de la unción extrema o la unción especial de los moribundos surgió alrededor del año 588 después de Cristo. La doctrina del purgatorio se desarrolló gradualmente durante los siglos IV al VI. No debería ser necesario agregar que la Biblia no tiene una pista de ninguna de estas prácticas. Son completamente desconocidas para sus páginas. Hagámonos una pregunta. ¿Se podrá entrar al cielo si se paga una tarifa económica al sacerdote católico, sin necesidad de haber sido en la tierra un fiel cristiano? Punto 5, romano. ¿Qué enseña la doctrina del purgatorio? La doctrina del purgatorio enseña que todos los que mueren con pecados veniales van inmediatamente al purgatorio, un estado intermedio para que puedan purificar los pecados y la inmundicia de sus vidas terrenales para entrar al cielo. Sin embargo, la doctrina bíblica de lo que pasa después de la muerte nos dice que los espíritus van al Hades, y en el Hades pueden estar en el paraíso o en el lugar de tormento, como nos lo explica el médico Lucas en el capítulo 16, en los versículos 19 al 31, en que Jesús nos narra la situación del hombre rico y Lázaro, los cuales no se pueden comunicar con las personas vivas de la tierra. Todo lo contrario a lo que enseña la falsa doctrina del purgatorio. Punto 6, romano.
¿Cómo se determina la estadía o duración en el purgatorio? La duración de la estadía en el purgatorio está determinada, según ellos, por la cantidad de pecados no perdonados que tuvo la persona cuando murió y por la cantidad de misas que los sacerdotes dijeron sobre él en la tierra. Punto 7 romano. ¿Cuál es el esquema del catolicismo que hace que los que están en la tierra paguen dinero al sacerdote para que digan misas por sus seres queridos muertos que están en el purgatorio? El Manual del Purgatorio Católico, basados en el libro apócrifo de Macabeos, asegura a sus lectores que la tarifa, cuota o cantidad de dinero que le paguen a la Iglesia Católica, ponga atención lo que dicen, los cubrirá completamente y por siempre con un seguro perpetuo por las misas que se les hagan a ellos o a sus seres queridos después de muertos. Con este esquema, ellos creen que van al cielo por el camino fácil, que se escapan del infierno por cierta cantidad de dinero que sus parientes pagan para que se les den las misas. Ellos creen que van directamente al cielo. Ellos no están esperando que venga Cristo, ni que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para ellos van directamente al cielo, contradiciendo lo que dice Juan 3:13, que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para ellos, todos sus seres queridos, que hayan sido buenos o malos, se van al cielo, solamente pagando una cuota, contrario a lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo. O sea que en el cielo no está ni la Virgen María, que dicen que es la Madre de Dios, sino que están los espíritus en el Hades y los muertos van a resucitar cuando venga Cristo. Y luego toda la humanidad va a estar ante el juicio final y luego de ahí se decidirá si van al cielo o a la segunda muerte o infierno. Sin embargo, volvemos a hacer la pregunta, ¿se podrá entrar al cielo si se paga una tarifa económica al sacerdote católico sin necesidad de haber sido en la tierra un fiel cristiano? ¿Qué quiero decir con esto? Que para ir al cielo se tiene que cumplir con el plan de Dios de salvación y luego ser fiel hasta la muerte y esperar la segunda venida para que haya el juicio y después de esto llegar al cielo o llegar al infierno según nuestras obras en la tierra. Punto 8 romano. Índice de refutaciones bíblicas a la falsa doctrina del purgatorio católico. Número 1. No aceptan la realidad del castigo eterno. Número 2. Entienden el purgatorio como que es el lugar de purificación en preparación para el cielo. No reconocen que por el sacrificio de Jesucristo ya fuimos limpiados, ya fuimos declarados, ya fuimos justos, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados. Número 3. La idea que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Refutación número 4. El decir que debemos sufrir la paga por nuestros pecados, es decir, que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente. Refutación número 5. La salvación de cada ser humano, en cuanto a su propia parte, está solamente en sus propias manos durante su propia vida. En ningún sentido, la salvación de los muertos está en las manos de hombres vivos. Refutación número 6. Después de la muerte, no hay salvación disponible. Refutación bíblica de la falsa doctrina del purgatorio. Veamos la número 1. Los que creen en esa falsa doctrina no aceptan la realidad del castigo eterno para quienes mueren con pecados no arrepentidos. En Lucas 13:3 Jesús dijo, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pablo lo reafirma en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y habiendo pecado, todos están perdidos
y necesitan del perdón de Dios, sin el cual perecerán eternamente en el infierno. Lo que se demuestra que esa doctrina no acepta la realidad del castigo eterno para quienes mueren con pecados no arrepentidos. La refutación bíblica a la falsa doctrina del purgatorio número 2 es: entienden el purgatorio como lugar de purificación en preparación para ir al cielo, y no reconocen que por el sacrificio de Jesucristo ya fuimos limpiados, declarados justos, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados. Desglosemos este punto. Letra A. El decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. Eso lo leemos en 1 de Juan 2:2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Veamos lo que significa la palabra propiciación. Quiere decir satisfacción, ofrenda favorable o expiación. La letra B de esta refutación número 2 es: el pago del sacrificio de Cristo no tiene necesidad de contribuciones adicionales. Leamos lo que dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras es dinero de misas pagadas. La fuente, la base de la salvación es Dios, no los hombres. Dios es el que provee la salvación, cosa que el hombre, en este caso el sacerdote católico, no puede hacer, porque no puede proveerse el hombre un salvador. El hombre no puede morir por sus propios pecados, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, somos salvos, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Refutación al purgatorio, la número 3. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados. Jesús sufrió por nuestros pecados para que pudiéramos ser librados del sufrimiento. Veamos el apoyo bíblico, lo que dice la Biblia. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53:5 dice: mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La refutación bíblica a la falsa doctrina del purgatorio, la número 4, el decir que debemos sufrir la paga por nuestros pecados, es decir, que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente. 1 de Juan 2:2 nos lo aclara. Y Él es la propiciación o expiación u ofrenda favorable por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Purgatorio, según ellos, es un lugar donde algunos pecados supuestamente son expiados o purificados por medio del sufrimiento antes de ir al cielo. Aquí ellos están diciendo que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente. El catolicismo rechaza que Cristo es la propiciación u ofrenda favorable o satisfacción o expiación por nuestros pecados. Dicen que necesitan purgatorio para expiar. Tampoco aceptan que Cristo es el único mediador. Tienen a María y a otros muchos santos. El purgatorio es para pecados veniales, no mortales, y los pecados perdonados que no han recibido suficiente castigo en esta vida. El propósito del purgatorio
es rezar por los muertos y pagar misas para que más pronto sus seres queridos salgan de su dolor. Se recoge mucho dinero para la Iglesia Católica. Refutación bíblica a la falsa doctrina del purgatorio. La número 5. La salvación de cada ser humano, en cuanto a su propia parte, está solamente en sus propias manos durante su propia vida. En ningún sentido, la salvación de los muertos está en las manos de hombres vivos. Veamos los siguientes textos, donde se habla en todos de seres vivos. Fíjese bien, en todos estos textos que voy a leer, se habla de seres vivos. Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Dice, sed salvos de esta perversa generación. Eran personas vivas. Aquí era el apóstol Pedro en su primer discurso evangelístico, en el día del Pentecostés. El carcelero de Filipos con Pablo y Silas dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nos lo relata Lucas en Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él era una persona viva, no era una persona muerta. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es el mensaje a Esmirna. Dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, va a ser fiel mientras esté viva la persona. Ya después de muerta la persona, no hay otra oportunidad de salvación para ir al cielo. Analizando Apocalipsis 2:10 dice: no temas significa no temer a la muerte. Mateo 10:28 dice: porque Cristo dará la vida eterna. Si somos fieles hasta la muerte, no iremos al infierno. Así nos lo dice Mateo 10:28. No temas significa no temer a la muerte, porque Cristo dará la vida eterna. Si somos fieles hasta la muerte, no iremos al infierno. En Apocalipsis 2:10 nos dice: 10 días, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Veamos a qué se refiere, qué significa 10 días. Pues 10 días simboliza un tiempo relativamente corto, porque la iglesia en Esmirna iba a pasar por un período obrero definido de prueba de fe. Por tanto, debía ser fiel en tales pruebas de la fe. Para el Hijo de Dios, todo mal es transitorio. Consideremos lo que dice Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en 2 de Corintios 4:17, para probar que todo mal es transitorio, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La expresión sé fiel hasta la muerte de Apocalipsis 2:10 quiere decir que tenemos que sufrir hasta la muerte misma, si fuera necesario. Sé fiel hasta la muerte quiere decir hasta tener que sufrir la muerte misma, si fuera necesario. El infiel muere y encuentra la segunda muerte. El cristiano fiel muere y halla la vida eterna. Dice: y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es el premio de Dios de vida eterna. La refutación bíblica de la falsa doctrina del purgatorio número 6. Después de la muerte no hay salvación disponible. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de fallecido habrá juicio, luego de la segunda venida de Cristo.
La Biblia no habla de ese lugar llamado purgatorio. Número 1. La secuencia bíblica o pasos del viaje del cuerpo y el espíritu desde el nacimiento hasta la eternidad es: cuando fallece o muere un ser humano, su cuerpo va a la tumba, su espíritu al Hades. En la segunda venida de Cristo resucitarán los muertos con cuerpos espirituales y junto con los espíritus que estaban en el Hades se unirán para comparecer ante el tribunal de Cristo. Y de ahí, según nuestras obras, iremos a las moradas celestiales o al infierno o segunda muerte o lago de fuego. Número 2. La salvación se adquiere mientras estemos vivos, si es que escogemos el bien y la vida. Lea Deuteronomio 30, 15 al 19. Pero ¿cómo se adquiere la salvación? La salvación se adquiere obedeciendo el Evangelio, cumpliendo el plan de Dios de salvación para ser añadidos a la iglesia que Cristo compró con su sangre y ser fieles hasta la muerte, agregando a nuestra fe las 7 cualidades divinas de segunda de Pedro 1, 5 al 7. A la fe, agregarle virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor ágape, para poder entrar a las moradas celestiales. La iglesia de Cristo es el reino de Cristo o reino de Dios. Cuando venga Cristo en su segunda venida, entregará el reino a su Padre, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero sí, y solo si somos fieles hasta la muerte, podremos estar en las moradas celestiales. Y número 3, ¿cree usted que se podrá entrar al cielo si se paga una tarifa económica, una cuota al sacerdote católico, sin necesidad de haber sido en la tierra un fiel cristiano? La respuesta es no. Continúo en la refutación número 6. Después de la muerte no hay salvación disponible. La parte número 4 de esta refutación. Primera de Pedro 3:21 nos dice que el bautismo nos salva, porque es para perdón de pecados. Para que una persona se pueda bautizar, debe estar viva. Para que una persona se pueda bautizar, debe estar viva. Aparte de haber oído la palabra de Dios, haber creído en el Evangelio, haberse arrepentido de sus pecados, o sea, tener un cambio en su vida actual, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios ante los hombres y luego proceder a su bautismo. Pero si la persona está muerta, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a confesar ante los hombres con su boca si ya los gusanos se comieron su lengua? La parte número 5 de esta refutación número 6. Además, si fuera válido el purgatorio de los católicos o inclusive el bautismo por los muertos de los mormones, si la persona ya está muerta, su cuerpo yace en el polvo de la tierra y su espíritu ya está en el tártaro del Hades, ¿cómo le van a hacer los católicos o los mormones para sacar al alma de su pariente del tártaro? Si el mismo Jesús dice que la cima con ese o abismo que separa al paraíso del tártaro en el Hades, nadie la puede cruzar. Y la parte 6 de esta refutación, que después de la muerte no hay salvación disponible, dice que esencialmente, fíjese bien, la falsa doctrina del purgatorio representa una segunda oportunidad para salvarse. Pero la muerte sella el destino del individuo. Después de la muerte ya no hay salvación disponible. Punto número 9, Romano. Si la muerte te llevara hoy, ¿estás preparado para comparecer ante el tribunal de Cristo? Sabemos que 1. La muerte es un paso del que nadie escapa. 2. La muerte es un paso breve. 3. La muerte es un paso inevitable.
4. La muerte es un paso de despedida. 5. La muerte es un paso solemne. 6. La muerte es un paso en el que se sella nuestro destino. Estas son las pisadas de la muerte. Si la muerte te llevara hoy, ¿estás preparado para comparecer ante el tribunal de Cristo? El Señor Jesús está llamando, quien al campo a trabajar irá, quien irá buscando a los perdidos, quien la senda les enseñará. Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Punto 10 romano. ¿Sigue usted creyendo que hay purgatorio y que supuestamente lo rescatará de no ir al infierno? Mientras usted viva, usted puede buscar a Dios. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Juan 9:4 dice: dijo Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Deuteronomio 30:15 al 19 dice que de usted depende, tiene delante de usted el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoja lo que quiera y determinará dónde va a pasar la eternidad. Después de muerto, no hay una segunda oportunidad para la salvación eterna, porque si no se prepara obedeciendo el Evangelio, después de muerto, usted podrá tener muchas flores, usted podrá recibir muchas misas, y usted tendrá muchos rosarios, y habrá muchas imploraciones a los santos y a los ángeles del cielo, y a todo el ejército del cielo, pero de nada le va a servir. Usted escogió aquí, después de muerto, ya nada se puede hacer. Así que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te llama, y hoy es el día en que tú puedes determinar dónde pasar la eternidad. No vacile, no claudique, piénselo, decida y determine escoger el bien y la vida. El Señor Jesús está llamando, quien al campo a trabajar irá, quien irá buscando a los perdidos, quien la senda les enseñará. Háblame. Nuestro Señor Jesucristo dijo cuando andaba por el mar de Galilea: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, apelando a la voluntad de cada hombre. Jesús no fuerza, no obliga, no empuja, simplemente llama. Jesús nos dice: si tú quieres, venid a mí, yo encantado te aceptaré, te recibiré. Y tal como dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Juan 6:37 se nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y también dijo Cristo en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra vez apelando a la voluntad del individuo. ¿Podrá Cristo abrir la puerta de cada corazón? Claro que puede, porque para Cristo no hay nada imposible. Pero en este caso simplemente llama para que, si el hombre quiere, le abra voluntariamente su corazón. Y si le abre voluntariamente, Cristo está dispuesto a entrar, a vivir y cenar o tener comunión con él. Cristo está a la puerta de los hombres,
Si alguno abre la puerta de su corazón, oirá la voz del Señor que dice: arrepiéntete y toma la decisión de que tu alma se salve y pase la eternidad en las moradas celestiales. Abandona la falsa doctrina de creer que después de muerto habrá una segunda oportunidad de salvación, como la falsa doctrina del purgatorio que hemos estudiado en esta ocasión. Hemos visto: ¿hay segundas oportunidades de salvación después de la muerte? La respuesta: ni le busque, porque no hay. El Señor Jesús está llamando, quien al campo a trabajar irá, quien irá buscando a los perdidos, quien la senda les enseñará. Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responde. Tengo que empezar con la iglesia. Mientras hoy viajamos por automóvil en carreteras, la número 1, a menudo vemos señales de advertencia como: cuidado, curva peligrosa. Si somos sabios, prestamos atención y nos movemos con precaución. Una linterna roja sirve como advertencia de peligro. Ahí en las carreteras, por ejemplo, en la carretera, me acuerdo cuando estaba la cuesta de Mamulique, que yo venía muy seguido para acá. Ahí hay muchas curvas y señalamientos, y se tenía que hacer caso a eso. Ahorita ya está en la autopista, pero me acuerdo que ahí murieron muchos compañeros míos de allá de Laredo. Arturo Garza Treviño en el kilómetro 1160, por ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa en las carreteras, que hay señales de advertencia. Si somos sabios, pues frenamos y tomamos precaución. Fíjense que el apóstol Juan colgó la señal de peligro cuando dijo: el que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. En 2 de Juan 9. Él nos advirtió eso, el apóstol Juan. Fíjense, hermanos, si se hubiera prestado atención a esta señal de peligro, a medida que han pasado los años desde que se estableció la iglesia de Cristo, no hubiera habido apostasía en la iglesia. Por eso hay apostasía. ¿Saben qué es apostasía? Cuando se desvía de la doctrina de Cristo. Desafortunadamente, esta advertencia del apóstol Juan no ha sido atendida. Por eso está la división que existe en el mundo religioso actual. Hay muchas sectas, denominaciones. Número 4. El curso de la caída que resultó en la iglesia apóstata se caracterizó por 2 fases. Esto deben aprendérselo bien. ¿Por qué? ¿En qué consistió la apostasía? En 2 fases, hermano. ¿En qué se empezaron a dividir? Ya les he dicho repetidamente que empezó por el gobierno, por los ancianos, que un anciano quería ser jefe del otro. Entonces, ambas fases derivadas de la misma causa básica, que fue la falta de voluntad para permanecer en la doctrina de Cristo. No querían permanecer en la doctrina de Cristo. Fíjense bien, esto deben aprendérselo. La primera fase tenía que ver con la organización de la iglesia, y la segunda fase estaba en el ámbito de la doctrina. O sea, había 2 fases por lo que empezó la apostasía del siglo I: la organización de la iglesia, y segundo, la doctrina. Ya no era la sana doctrina. Entonces, en ambos casos, los primeros miembros, allá por el siglo I, estaban tratando de mejorar el plan de Dios. Ellos querían mejorar el plan de Dios, no estaban contentos. Entonces, no estaban satisfechos con las cosas escritas
y fallaron en hablar donde habla la Biblia y guardar silencio donde la Biblia calla. De ahí surgió el purgatorio, la doctrina falsa del purgatorio, en la que sus creyentes tienen la esperanza de que Dios, fíjense bien, les va a dar una segunda oportunidad de salvación aún después de muertos. Es por eso que vamos a estudiar el tema del purgatorio. Pablo había advertido a los ancianos de Éfeso que después vendrían los lobos rapaces y que de ellos mismos se levantarían falsos maestros, procurando arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora algunos estaban enseñando diferentes doctrinas de la apostólica, de la sana doctrina. Ahora están algunos enseñando diferentes doctrinas de la apostólica. Ok, ese es el punto, ¿no? Miren, este tema de purgatorio, ellos creen que van al cielo por el camino fácil, que se escapan del infierno. ¿Dice bien? Ahorita vamos a ver la comparación de la Iglesia de Cristo, cómo está nuestro sistema y cómo está el de ellos, en forma gráfica. Dice, por cierta cantidad de dinero que sus parientes pagan para que se les den las misas. O sea, ellos pagan, ¿verdad? Pagan diferentes cantidades de dinero para que el muerto no se vaya al infierno, sino se vaya al cielo, pero tenga que permanecer en un estado intermedio que es el purgatorio. Ese es el punto. Entonces, lo que podemos nosotros ver es que se podrá entrar al cielo si se paga una tarifa económica al sacerdote católico sin necesidad de haber sido en la tierra un fiel cristiano. ¿Verdad que no? O sea que ellos ahorita los pasos de salvación los están haciendo para un lado. Oír, creer, arrepentirse, confesarse, a ellos no les interesa. Entonces, ni tampoco las 7 cualidades divinas, que a la fe agregarle virtud, etcétera, para llegar al cielo. Ellos no respetan eso. Ellos dicen que con una tarifa económica. Esa es la situación, pagando. Entonces, ese es el punto. Este es el contenido de lo que vamos a ver, si Dios quiere, ¿verdad? Que no nos vaya esta computadora a caer en el mantenimiento. Entonces, miren, este es bien importante. Esta es la parte visual que quiero que vean. El objetivo del estudio es: ¿hay segundas oportunidades de salvación después de la muerte? Ni le busque, porque no hay. Ahora, ¿en qué texto nos vamos a basar? Miren, está Deuteronomio 30:19 y Eclesiastés 9:5, que ya había leído el hermano Antonio el domingo pasado. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es lo que les decía Moisés, que escogieran el bien y la vida, no el mal y la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras estemos vivos es cuando podemos escoger el bien y la vida o el mal y la muerte. Ya de muertos no se puede. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahora, Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, por los muertos ya no se puede hacer nada. Dice, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Ese es el punto. Ahora, hay otro texto, son 3 textos. ¿Cuál es el primero? Deuteronomio 30:19, el que dijo Moisés, ¿verdad? Le dijo a su pueblo. El otro, Eclesiastés 9:5, y este es Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahí está diciendo que van a morir una sola vez, van a pasar al Hades, como ya quedamos los espíritus y los muertos a la tumba, y luego después viene la segunda venida, y luego ya hay juicio. Entonces, ellos no entienden de eso. Ellos se van directamente, como vamos a ver ahorita, y como está ahí, fíjense cómo está, miren, ahí viene. Según el catolicismo, hermano, fíjense bien, los pecados, ellos clasifican a los pecados según lo grave que sean. Pueden ser pecados mortales o pecados veniales. ¿Ven? O sea,
Hay un pecado para ellos, un pecado mortal y un pecado venial. Para nosotros pecado es pecado, chico, grande, como lo quieran. ¿Estás de acuerdo, sí, verdad? Pecado es pecado. Entonces, pero ellos lo dividen en pecados mortales, ¿verdad, Diana? Y en pecados veniales. Fíjate bien, los pecados mortales, para que un pecado sea mortal según ellos, debe cumplir con 3 condiciones. Un pecado mortal: que el pecado sea grave o grande, y que el pecador sepa que eso que va a hacer o cometer es pecado, es la segunda cosa. Y la tercera, que a pesar de saber que eso es pecado, decida hacerlo. Ese es como ellos entienden. Y un pecado venial es hacer un pecado pequeño, una falta leve contra la ley de Dios. ¿Ves? Entonces, ese es como ellos lo tienen clasificado: pecado mortal, pecado venial. Ahora, fíjense bien, ahí viene la manita, miren, el gráfico del purgatorio. Ustedes pueden ver ahí 3 cosas. Miren, la primera circunferencia dice en la vida terrenal, aquí en la tierra. Aquí en la tierra, los que mueren, las almas ya purificadas antes de morir, o sea, según ellos, los que no han pecado nada, se van directamente al cielo. Esta es la flechita, ¿ves? Ahora, por el otro lado, las almas que tienen pecados mortales, ellos hacen una clasificación: que el pecado mortal, ese sí te vas al infierno, pero ahí no les interesa a ellos el Hades, no les interesa el juicio, ¿ves? Pero en la parte del medio, la parte horizontal, la vida terrenal, si tú pecaste poquito, pecados veniales, que son pecados leves, entonces tu alma se va al purgatorio, ¿ves? Entonces, si tú hiciste pecado y no te arrepentiste, porque pues si no os arrepentís, ¿qué? Todos pereceréis igualmente, dijo Jesús. Ellos dicen, si en la tierra ese católico no se arrepintió, pero no hizo pecado mortal, hizo pecado venial, se va al purgatorio. Ese es el purgatorio, es un estado intermedio. Entonces, las almas ahí lo van a purificar, dice hermano, ahí lo van a purificar, y ahí va a estar. Pero ¿cómo lo van a purificar? Con billete. Entonces, dependiendo de las misas, si dan poquitas o muchas, entonces ya con eso lo rescatan, y entonces el espíritu, el alma de esa persona se va al cielo. Fíjense cómo está, ese es el purgatorio, para que sepan ustedes. Pero fíjense otra vez, viene toda esa herejía, viene de los libros apócrifos, otra vez. Ya les expliqué, ya está el video en el YouTube de la semana pasada, en Segunda de Macabeos, y ahí se basan ellos, porque todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento no admiten eso. Ahí está Deuteronomio, como lo leímos, 30, Eclesiastés 9:5, Hebreos 9:7. Todos se contradicen con lo que dice Macabeos 12:40-46. Dice: mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, a favor de los muertos. Una expiación a favor de los muertos. Ahorita vamos a ver qué quiere decir expiación. No, expiar. Es diferente expiar a expiar con X. Entonces, dice, mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Y ahí salió el purgatorio de ese texto, hermano. Entonces, pero para el Señor no hay excepción de personas, hermano, ni hace la excepción de espíritus. Ahí no hay pecado pequeño, pecado grande. No tenemos que ver eso. Entonces todo salió otra vez, repito, por eso tiene secuencia con lo que vimos en el estudio anterior de los libros apócrifos. Entonces, el purgatorio no existe, hermano, ni jamás se menciona en las Escrituras. Entonces, todos los pecados son igual para Dios. No hay grandes ni chicos, o pecado es pecado. Entonces, ahí en esa manera que está indicando ahorita ahí, aquí en el purgatorio se expía, no se expía, expía con X, o se padece el castigo por los pecados. Ahí está la persona, el espíritu de la persona sufriendo, ¿ves? Pero a base de misas y de dinero que le pagues al sacerdote, entonces él hace misas y ya te libera y te vas para el cielo, según él, ¿verdad? A ver, échale. Hace tiempo, no recuerdo, a ver si David Figueroa me ayuda a recordar, un hermano decía, hablando de este tema, que la Iglesia Católica decía que cada vez que se oye caer una moneda en la urna de las limosnas es un alma que sale del purgatorio. Y lo dijo varias veces. Pues sí, pues realmente
dices tú, Diana, ¿es cierto? ¿Y si no tiene dinero? ¿Cómo? ¿Y si esta persona que murió no tiene dinero, qué va a Pues se pasar? queda en el Se va a infierno. aliviar directo. Como ahí se queda, no sé cuánto tiempo. Le hacemos una cooperacha. El dinero sí es importante. Digo, Para ellos, sí. para Sí. Si no tiene dinero, pues él se queda penando, como dicen ellos. Pero acuérdate que eso no no aplica. hasta ahí. A ver, mira, hay un punto aquí. El decir que debemos expiar nuestros pecados, fíjense bien, hermanos, pongan atención aquí, mediante la purificación en el purgatorio. Esto es con que resultamos. Mano Baltasar, fíjense bien. Dice, el decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio es negar, fíjense bien, la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. Está negando que Jesús por eso expió nuestros pecados y están en contra de 1 Juan 2:2. Ahorita lo vamos a ver. El pago del sacrificio de Cristo, Cristo ya pagó, hermano, no tenemos por qué pagar, no tienen por qué pagar. Cristo ya pagó, no tiene necesidad. El sacrificio, dice, el pago del sacrificio de Cristo no tiene necesidad de contribuciones adicionales. Y eso está en Efesios 2:8-9, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, para que se les quede, dice, el decir que debemos expiar nuestros pecados al ir al purgatorio, mediante, ahí se purifica. A ver, hermano. Hermano, para ellos todos van al purgatorio. Nomás los que tengan pecados veniales. Por eso acuérdense que ahí está Sí. el que va recto, dice almas que necesitan purificación, y luego abajo que dice pecados veniales. A ver, hermano, Tere. Entonces los que tienen pecados mortales, ni para qué hacen misas. Eso se van al infierno. Ya, ni para qué hacen las misas. No, Ya al ni- purgatorio. Nomás No los pecados alcanzaron. veniales. Por eso, Sin abajo le tocar pongo yo que ¿Eh? Jesús no hace excepción a las personas. Ahí están haciendo excepción. A ver, hermano. Cuando yo iba a la iglesia católica, decía el sacerdote que tenía que cumplir con todos los mandamientos de la iglesia católica y apostólica y romana, que tenía que cumplir, o sea, para no ir al purgatorio. Tenía que cumplir con todo. Es como dice Diana, o sea, Con todos los requisitos. ustedes que vivieron allí saben exactamente cómo está la situación. Aquí nomás lo estamos recordando. Incluso, hermano, cuando iba a los velorios, que era católico, que fallecía una persona, eliminaban los filtros que nosotros sabemos que es verdad, como ir a juicio. Ellos no, ellos ya falleció, ya está con Dios, ya está en el cielo, directamente, sin misa y sin pasaporte. Vamos. No. Fíjense, hermano, que para que vean ustedes la diferencia entre la grafiquita anterior que vimos los pecados veniales, los pecados mortales, la anterior que acabamos de ver. Esta que están viendo ustedes, hermanos, apréndansela. Mire, fíjense cómo está la situación. Este es el paso del hombre y de la mujer desde que nace hasta la eternidad. ¿Por qué pasos vamos a pasar nosotros? Se los vuelvo a repetir, ya lo he dicho muchas veces. Acuérdense que vamos a partir de la muerte. De la muerte del ser humano, el cuerpo físico, como está en la parte izquierda, y abajo está la persona duerme. Dormir quiere decir que está en la tumba. Entonces, eso se basa en 1 Corintios 15:44. 1 Corintios 15:44, que entramos como cuerpo animal y vamos a resucitar. Ahí está la persona tirada, ¿verdad? Ahí ya se la Tendida. y luego dice enseguida cuerpo espiritual. En la segunda venida de Cristo va a resucitar. Fíjense bien cómo está la gráfica, como cuerpo espiritual, ya en la resurrección, ¿ves? Pero arribita dice Hades, el espíritu, y hay una flechita, fíjense, esa se va al Hades, ya sea que se vaya al paraíso o al tártaro, el espíritu, en el espíritu. Ellos no toman en cuenta eso, lo que dijo Jesús. Otra vez les digo, ellos se van directamente al cielo y al infierno, directo, ¿ves? Entonces ellos no hacen caso de eso. Entonces ya para empezar están mal. Ya después, cuando venga Cristo, donde dice en segunda venida de Cristo, Cristo aparecerá por segunda vez en las nubes, lo dice Hebreos 9:28. En ese momento va a haber la resurrección
de justos e injustos. Ahí va a haber la resurrección y van a resucitar con un cuerpo espiritual, otra vez les digo. Y inmediatamente sigue el juicio. Entonces ahí están las flechitas. El espíritu se va a juntar con el cuerpo espiritual y va a estar ante todos, desde el inicio, toda la humanidad van a estar en el juicio, y nomás va a haber solamente va a haber una vez un juicio. Si ellos quieren enviar al cielo a María, pues tiene que haber, y a los niños chiquitos tiene que haber juicio cada rato, pero no, se contradice con los textos. Entonces, nomás una sola vez va a haber juicio. Y ya después de ahí, en el juicio, pues depende de cómo hayamos portado. Si fuimos fieles hasta la muerte, pues vamos al cielo o vamos al infierno. Para que vean, esto es lo de la iglesia de Cristo, eso que está ahí. Es lo que nos debemos aprender, no lo anterior, ya se lo sabe. ¿Sí le entendió, hermano Baltasar? ¿Sí, verdad? Esa grafiquita comparada con la otra. Con eso quedamos. Mire, entonces, así vamos. Aquí nomás para ver qué es la propiciación. Mire, ¿qué es propiciación? ¿Y quién es la propiciación? Fíjate bien. El decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. Entonces, entonces, ¿quién es Cristo? Es la propiciación, de memoria, es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Él es la propiciación. ¿Y qué quiere decir propiciación? Quiere decir satisfacción. Ahí dice igual, a satisfacción es una ofrenda favorable. Es una ofrenda favorable. El chivo, como dicen acá, un chivo expiatorio, o sea, órale tú para que te juzguen, así ponen acá, ¿verdad? Pero entonces, propiciación deben aprenderse. Quiere decir una satisfacción, una ofrenda favorable o la expiación. Cuando digan ustedes propiciación, es lo mismo que expiación. Propiciación, de memoria, es lo mismo que expiación. ¿Ves? Entonces, y expiación es padecer el castigo por los pecados. Por eso Cristo padeció el castigo por los pecados por todo el mundo. Ya no tiene que haber otra expiación como ellos quieren en el purgatorio. Entonces, cuando dicen eso ellos, quiere decir que el purgatorio, quiere decir que fue insuficiente. Entonces, no están de acuerdo con lo que hizo Jesús, con lo que hizo Cristo. Ese es el punto, con eso ustedes los aterrizan o los refutan. O sea, ellos se están contradiciendo, no están considerando que Cristo expió por todo el mundo. Ellos tienen que hacer otra expiación. Entonces, por eso no tienen necesidad de contribuciones adicionales, el pago del sacrificio de Cristo. Eso es lo que se les debe de quedar, Ahora, 1 Juan 2:2 dice que, otra vez, más para que se nos quede con ese texto, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, o sea que ya, purgatorio ahí no tiene caso. Entonces, y acuérdense que, nomás como un referendo, ellos se basan en 2 de Macabeos, como lo vimos en la gráfica anterior, capítulo 12, pero, fíjense bien, también se basan en Apocalipsis. Apocalipsis, ahí está abajo del purgatorio. Dice, donde está el signo de pesos, dice, en Apocalipsis 21:27 nos dice que no entrará en ella, o sea, en la santa ciudad, en el cielo, ninguna cosa inmunda. No, pues entonces, de ahí se agarraron ellos. No entrará ninguna cosa inmunda. Entonces, pues tiene que purificarse. Y de ahí sacaron esa teoría. Y la sacó ese Jasón de Cirene, ese señor, que no fue inspirado en ese libro apócrifo que ya vimos de Macabeos. Porque esa es otra cosa, ahí lo que está diciendo Apocalipsis 21:27, pues no se refiere a que tú ores por el muerto y todo eso, no se refiere. Ya después de muerto ya no hay salvación, ya quedamos. Después de muerto, por eso, mientras estemos vivos, es que hay que obedecer y ser fieles hasta la muerte. Ya después de muerto no. Y ellos, tanto como los mormones, se basan en eso. Entonces, ese es el problema. Entonces, y Efesios 2:8 dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos, no por el purgatorio. Fíjate bien, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Ahora, y también dice 2:9, no por obras para que nadie se gloríe, no porque pagues. ¿Ves? Estás haciendo obras ahí para ayudar ahí, como dijiste tú, la ofrendita que cae a las arcas de la iglesia romana. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, fíjese bien, ellos creen que la salvación es a través del purgatorio. Está mal, porque fíjese bien, ¿cuál es la fuente, la base de la salvación? ¿Quién es? Es Dios, no los hombres. No es lo que inventó ese Jasón de Sirene en los apócrifos. Entonces dice, Dios provee la salvación, Dios la provee. Dice, cosa que el hombre no puede hacer. El hombre no puede crear la salvación. Entonces, porque no puede proveerse un salvador. No puede proveerse un salvador. No puede morir por sus propios pecados. Por eso el hombre, por más que invente doctrinas falsas, esa salvación pues no es válida, porque la fuente de donde nace, de donde viene todo, es Dios. Entonces, las obras de ley humana, tanto los preceptos religiosos, códigos morales, tradiciones, buenas obras según la cultura, permiten y aún promueven la jactancia y el gloriarse en ellas. No por, como dice, sois salvos por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay muchos que dicen, no, pues yo doy mucho dinero y todo, pero pues no es por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el punto. Entonces, sí, está, hermano Balzar, sí estamos bien, ¿verdad? Ahí vamos. Ok, entonces, fíjese, apréndanse bien cómo está el purgatorio y su reputación bíblica, cómo está el diagramita. Vida terrenal, cielo, infierno, pecados mortales, pecados veniales. Entonces es el punto, hermano. Tal y como se utiliza en las Escrituras, expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Esto es bien importante. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Ya vimos el texto. Nomás Jesucristo. Nada de purgatorio. Entonces, ahí estamos. Fíjense bien, miren hermanos, la doctrina se deberá probar por toda persona. Ustedes, como miembros de la Iglesia de Cristo de las Micras, lo que yo expongo, lo que exponemos aquí, los que pasamos, ustedes chequenlo y díganos si nos equivocamos. ¿Ves? Dice, el apóstol Juan expone la actitud del cristiano hacia la doctrina de los hombres, cuando exhorta a los cristianos a probar los espíritus, ya sean de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense lo que dice 1 Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si alguno, fíjense bien, viene a vosotros y no trae esta doctrina, hay muchas falsas doctrinas, hermanos. Hay doctrinas de la oración. Hay doctrinas de las cadenas de oración. Vamos a dar el estudio a ver si son bíblicas o no. No hay que dejar que eso crezca en la iglesia de Cristo. Vamos a analizar la oración, cómo debe ser, pero vamos a hacer énfasis en cadenas de oración, porque ahorita anda mucho eso. Entonces, por eso dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso hay que tener cuidado, las mujeres sobre todo, de las falsas doctrinas que se pueden introducir. Entonces, en el día del juicio, hermano, fíjese bien, vamos a tener suficientes pecados propios para responder ante el tribunal de Cristo, sin tener que responder por los de alguien más, como lo hace la falsa doctrina del purgatorio. ¿Ves? Entonces, en el día del juicio, hermanos, cada quien por lo que hizo. No vas a andar por el otro ni por el otro. Como en el purgatorio, que desde aquí de la tierra, pagando misas, estás tratando de salvar al muerto que no fue fiel ni cristiano.
Entonces, el miembro de la iglesia de Cristo no puede coquetear, dice bien, el miembro de la iglesia de Cristo no puede coquetear con el error. Que se introduce una apostasía y ustedes no, pues a lo mejor sí conviene, no podemos coquetear con el error, ni fraternizar con aquellos denominacionales que defienden el error. Se debe defender definitivamente la verdad y librar una guerra agresiva contra todos aquellos que no hacen la verdad. Por ejemplo, yo tengo que estar de acuerdo, yo prefiero estar de acuerdo con Cristo y no con el hermano errado, aunque se enojen. Yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice Cristo, no con el hermano errado. Ese es el punto que hay que tener como miembros aquí en las Biblias. Dice bien, continuamos. Ahora, continúo con esto. Ahora, ¿cómo conocemos la verdad? Para conocer la verdad debemos estar dispuestos a probar lo que se nos ofrece como verdad para determinar si de hecho es la verdad de Dios. Por eso vamos a hacer análisis. Aquí hacemos análisis con apoyo bíblico. La Biblia nos enseña a probar todas las cosas para que podamos aferrarnos a lo que es bueno y abstenernos de toda forma de maldad. A eso sí estamos de acuerdo. Entonces, primera de Tesalonicenses, dice bien hermano Baltasar, 5, 21 al 22, examinando todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ustedes tienen que examinarlo todo. Ahora, debemos orar para que abunden en conocimiento y discernimiento para poder distinguir entre los que están bien. Y lo dice, por ejemplo, Filipenses 1, 9 al 10, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo predicador o maestro debe estar dispuesto a que su enseñanza sea examinada por su precisión. Hay que trazar con precisión la palabra. Eso es lo que nos ordena el Nuevo Testamento. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Acuérdense que el que expone tiene más castigo, ¿verdad, hermano? Tiene más castigo, porque si enseña mal, todo se va mal. Entonces, por eso es bien importante. Y ustedes tienen que estar checando, que no se desvíe uno, siempre. Entonces, ese es el punto, hermano. Ahora, el otro punto, vamos a ver. Hay muchas falsas doctrinas al respecto, como la doctrina católica del purgatorio, siendo el purgatorio un lugar, fíjense bien, donde algunos pecados supuestamente son expiados o purificados, ya lo vimos, por medio del sufrimiento antes de ir al cielo, según ellos. La doctrina del purgatorio que cree que existe, fíjense bien, una esperanza de una segunda oportunidad de salvarse después de morir. Es lo que debemos de tomar en cuenta. Ellos creen que hay una segunda oportunidad de salvarse después de morir. No quieren aceptar la realidad del castigo eterno de los no arrepentidos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice Jesús. Entonces, sin embargo, esta esperanza es completamente vana, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todavía no se van al cielo. Se pueden ir al cielo o al infierno después del juicio. La muerte, hermanos, sella, eso es bien importante, el destino del hombre. ¿Cuándo inició esto? En el año 593. La doctrina no bíblica del purgatorio alzó su fea cabeza. Esta doctrina sostiene que aquellos que murieron sin preparación y sin esperanza pueden ser liberados de las agonías de tormento en las que se están retorciendo mediante el pago al sacerdote de una cantidad suficiente de dinero. Esto se hizo popular porque proporcionó muchos ingresos para construir catedrales. Ese es el punto, ¿no? Mira, vamos a ver el desarrollo de la apostasía. Continuamos. ¿Cómo se desarrolló esta apostasía? Ya vamos a terminar para no ser la cansada. En los tiempos apostólicos había falsos maestros, como los hay hoy. Los escritores del Nuevo Testamento
Ellos profetizaron una desviación de la doctrina de Dios. Acuérdense que ya estaba esto. Pablo dijo, por tanto, dice bien, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Él ya sabía que iba a entrar en el purgatorio, que iba a entrar todo eso. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí no tenemos todavía el plan, pero hay varones espirituales y debemos estar velando, Javier, hermano Antonio, hermano, todos los varones, este punto de que pueden entrar lobos rapaces. Entonces, a la muerte del último de los apóstoles se acentuó la apostasía, empezando con el gobierno de las iglesias locales, en donde ya no se respetó el patrón de organización bíblica y de gobierno humano que autorizó el apóstol Pablo. O sea, es lo que vimos en la primera fase. La primera fase empezó por la organización. Y la segunda fase de cómo empezó la apostasía fue ¿por qué? Por el ámbito de la doctrina, donde se empezaron a desviar, con el agua bendita, con ritos, y la Navidad, etc. Luego, alrededor del año 394, surgió la doctrina de la observancia de la misa, con todo su extraño ritualismo místico, y luego la unción extrema, etc. Ya empezaron ellos a la apostasía. Y la doctrina del purgatorio se desarrolló gradualmente desde los siglos IV al VI. No debería ser necesario agregar que la Biblia no tiene una pista de ninguna de estas prácticas, son completamente desconocidas en sus páginas. O sea, en las páginas de la Biblia eso no existe. Existe porque ya les dije, en Macabeos, en Segunda de Macabeos, en ese libro apócrifo, de ahí se apoyan ellos. Pero esos libros apócrifos no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Jesús y los apóstoles le hicieron caso. No está. Y se contradice todo lo que dicen los libros apócrifos con todo lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ¿se podrá entrar al cielo si se paga una tarifa económica al sacerdote católico sin necesidad de haber sido en la tierra un fiel cristiano? ¿Verdad que no? Con eso ustedes, como miembros de la iglesia, ya vamos a terminar, dice, ¿qué enseña la doctrina del purgatorio? Enseña que todos los que mueren van inmediatamente al purgatorio, ya lo digo, un estado intermedio para que puedan purificar los pecados y la inmundicia de sus vidas terrenales para entrar al cielo. ¿Cómo se determina la estadía o duración en el purgatorio? Fíjese bien, es lo que tú decías ya. Entre más misas, más pagues, más rápido te saca. ¿Ves? Yo no sé cuándo sabe el sacerdote cuándo ya te liberaron. ¿Tú sabes eso? ¿Quién sabe cómo sabrán? Dice, la duración de la estadía en el purgatorio está determinada por la cantidad de pecados no perdonados que tuvo cuando murió y por la cantidad de misas que los sacerdotes dijeron sobre él en la tierra. Entonces, ¿cuál es el esquema del catolicismo que hace que los que están en la tierra paguen dinero al sacerdote para que digan misas por sus seres queridos, muertos, que estén en el purgatorio? Fíjate bien. El manual del purgatorio católico asegura a sus lectores que la cuota o cantidad de dinero que le paguen a la iglesia los cubrirá completamente y por siempre con un seguro perpetuo. Ellos compran el seguro, un seguro perpetuo. Dice, por las misas que se le hagan a ellos o a sus seres queridos después de morir. Con este esquema, ellos creen que van al cielo por el camino fácil, que se escapan del infierno por cierta cantidad de dinero que sus parientes pagan para que se les den las misas. Y otra vez repito, ¿se podrá entrar al cielo si se paga una tarifa económica al sacerdote sin necesidad de haber sido en la tierra un fiel cristiano? Pues no. Entonces ese es el punto, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Faltan 10. Si quieren aquí les paro y lo termino la otra semana o les continúo. ¿Aquí le paro? Está bien. Bueno, entonces faltan 10. A ver, hermana. A ver, fuerte, hermana. Ellos dicen que ya están con Dios, que ya lo recibió Dios cuando se mueren inmediatamente los católicos. Si ya está con Dios, sí, ya no, lo recibió Dios. Sí, así aseguran totalmente. Sí.
Pues eso es lo que le digo, esas grafiquitas que vimos, que ellos no respetan que va a haber la segunda venida de Cristo. No respetan el Hades. Todo lo que dijo Cristo en Lucas, no lo respetan. ¿Otra pregunta? ¿Está bien? A ver, David. ¿Será ignorancia o falta de conocimiento que la Biblia es muy clara y a veces les preguntas algo y no sabes? Pues mira, es que yo a veces pienso, porque hay mucha gente no escritural, es que no hay maestros que les expliquen. ¿Ves? Si a ti te explican así, pues ¿para dónde te haces? Ya te dijeron tus padres, y si vas a la misa, te dicen, pero no quieren escuchar. Para empezar, tiene que haber en la iglesia de Cristo, otra vez repito, tiene que haber maestros que expliquen las dudas de los hermanos. Ellos solos nunca lo van a entender. Tanta información que hay ahora, con tanta tecnología, es cosa de nomás que no sabe bien la tecnología, pero es mucha ignorancia o... Pues mira, el asunto es que la Biblia católica, acuérdate, tiene los libros apócrifos. Entonces, ellos, aunque el Nuevo Testamento te diga la verdad y el Antiguo Testamento, si está el libro apócrifo y te está diciendo Segunda de Macabeos que oren por los muertos, entonces ellos tienen que hacerle a Segunda de Macabeos. Acuérdate el domingo pasado, ¿quién fue el que dijo que hay 39 libros en el Antiguo, ¿verdad? Y 7 apócrifos. Ellos no los tenían, los católicos no los tenían oficiales, hasta que vino Martín Lutero. Y Martín Lutero se zafó de los católicos y él inició la iglesia protestante. Y él dijo, yo no agarro los 7 libros, vámonos. ¿Ves? Y en eso iban los apócrifos. ¿Ves? Entonces, de ahí pararon las orejas el Papa. Y dijo, no, pues ahora vamos a hacer esos 7 libros apócrifos, los vamos a hacer oficiales por dogma. Y el que no lo respete va a ser excomulgado y es anatema. Y eso fue en el año 1500 y pico. Entonces, ¿cómo te haces? Ellos su doctrina la basan más en los libros apócrifos que lo que dicen. Sí. Está bien sencillo. Yo discuto con una persona a veces todo el domingo, en las tardes. Duramos hasta 4 horas ahí discutiendo y no le ganas porque ella tiene el libro apócrifo. Y digo, a mí, lo de puro Nuevo Testamento, te contesto. No, pues tienen eso, y si no lo creen ellos, ya los excomulgan. Y como ya tienen, y son sociales, ya tienen sus amistades, se bautizan, ¿verdad? Tienen padrinos, no sé cómo decir, tienen padrinos, madrinas, y ya tienen un círculo, ya para ellos es muy difícil, aunque entiendan, porque sí entienden. Sí entiende. Yo lo veo que sí entienden, tú me preguntaste, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no entienden? Y lo que dice David, sí entienden, pero tienen ya compromisos establecidos. Sociales. A ver, ¿quién? Hermano David, como dicen, habiendo tanta lectura o tanta información, no aceptarla, porque es más fácil jugar con los sentimientos de las personas que hemos perdido a un ser querido y que nos dicen, ya está con Dios, y creerle nosotros porque queremos llegar a ver a ese ser querido, que sabemos que pues, no es así. Desgraciadamente, el que se perdió. Hay mucha información, pero checa. Porque mira, yo nomás te digo por qué. Los humildes videos que yo tengo, los subo. ¿Sabes cuánto lo ven? 26 gentes. Fíjate, 26, nadie les gusta. ¿Ves? Ni mis parientes. Entonces, ¿qué pasa? Ve al Padre Toro, el Padre Toro venezolano, ese está a favor de los macabeos y desecha a los protestantes. Nosotros no somos protestantes. ¿Cuánto lo ven? Millones. Entonces, las mentes agarran a eso, ahí se van. ¿Ves? Y a los que dicen la doctrina verdadera, nadie lo quiere ver. Y luego si ustedes no lo comparten con él. A ver. Que por ejemplo mi abuelo, que fue de los que inició allá en Tabasco lo de la presbiteriana, él dice, cuando se le explica lo de la iglesia de Cristo, él dice que sí es cierto. Dice, pero es que como yo ya crecí aquí, dice, y todas son buenas, y ya con eso. Es social, porque sí entienden. Es social. Yo he discutido con sacerdotes y sí están de acuerdo, pero pues ¿cómo le hacen? A ver, hermano. O sea, el problema no es que no entiendan, sino que se entiende. Es más fácil una doctrina de esa manera, de esa forma. Entonces, para ellos, si yo pago y si me dicen que yo pago, pues no me voy derechito. Y al cabo, el sacerdote sabe que cómo me va a enseñar, y él debe saber, pero
la responsabilidad no es de él, es de uno, en lo particular cada persona tiene esa responsabilidad. Usted leyó ahorita 2 Corintios 5:10, ¿sí? Porque cada uno dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo para ver lo que hicimos ahora sea bueno o sea malo. Es decir, cada persona. Si cada persona tuviera el sentido de responsabilidad de sí mismo, de saber que va a dar cuentas personales, pues no, es que aquel me engañó, no, tú te dejaste engañar. La responsabilidad que cabe en uno mismo. Pues ellos no quieren aceptar eso porque es más fácil. Si yo pago, ¿sí? Se van derechito. No, y aparte que ellos se hacen compadres. Se hacen compadres y ya dicen, no, pues, ok, hermana. Desgraciadamente los seres humanos aceptamos lo que nos conviene. O sea, cuando yo les he predicado a mi familia, a otras personas, me dicen, no, pero esto, y creen, sí, dicen, no, sí es cierto, pero eso, porque ya vienen de las creencias de los hombres, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, entonces tú estás aceptando eso, como la Iglesia Católica, que se basa mucho en los libros apócrifos. Digo, bueno, estás aceptando, entonces quiere decir que la palabra del Señor, el Señor está diciendo mentiras. Entonces, hay nada más, ponte a pensar, ellos están diciendo la verdad y el Señor está diciendo mentiras. Y esto fue inspirado por Dios. ¿Cómo vas a decir eso? Y pues, ahí están ellos, somos de las relaciones individuales. Como dice el hermano Antonio, hay muchos intereses particulares, porque es lo que les conviene. Pero sí saben, sí entienden. ¿Usted cree que los sacerdotes no saben? Saben. Sí. Es una cofradía. Bueno, hermanos, ya acabamos. A ver, ya. Es que está como la política, ¿verdad? Pues sí sé que ahí al pueblo le conviene, pero luego yo qué voy a hacer sin ganar. Bueno, pues ya quedó y qué bueno que participaron. Dios les bendiga. Vamos a Amén.